Expresiones aritméticas. Bienvenidos de parte de GoTeach. Les doy la bienvenida a este tema de expresiones aritméticas. Bueno, como conocemos en matemáticas, hemos visto que existen ciertos signos, ciertos operadores aritméticos en donde también son usados en programación. En este caso nosotros los usamos en Java. De hecho se usan prácticamente en todos los lenguajes que son de propósito general. Uno de ellos es Java, C++, Python, PHP, cualquier otro lenguaje que sea comercial y muy usado. Incluso los del paradigma de programación lógica. Ahora, tenemos una tabla de precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en base a la agrupación, en base al signo, nosotros tenemos que realizar cierta operación con valores numéricos, ya sean enteros o decimales. En este caso vemos que nuestra tabla de mayor precedencia es como lo hemos visto en la escuela desde secundaria. La mayor precedencia es de los paréntesis, y esto es para agrupar expresiones. En este caso estamos hablando de expresiones aritméticas. Bueno, en sí el tema no debió de haberse llamado operadores aritméticos. En sí el tema son expresiones aritméticas. Sin embargo, va incluido, está implícito estos elementos. Ahora, tenemos operadores parecidos a matemáticas, ya sean el asterisco, que representa la multiplicación, diagonal, que representa representa división, y el porcentaje, que es módulo. El porcentaje no se representa en matemáticas, al igual que en programación. Programación módulo residuo quiere decir que es el resto de una división, o sea, una cifra, valor. Más adelante se explicará cómo funciona el módulo o residuo. O sea, es el residuo de una división. Sería una división entera, por así decirlo. Tenemos los operadores de suma y resta, o sea, adición y sustracción. Esos ya los conocemos, cumplen con las mismas funciones. Entonces podemos resumir que los signos de los paréntesis, el signo de multiplicación, diagonal, más y el menos, ya son operadores conocidos. También el signo de igual, este es el de menor precedencia, se usa para asignar ya cuando la expresión ha terminado de resolverse. Normalmente se resuelve de izquierda a derecha. Sin embargo, algunos compiladores optimizan código y resuelven primero ciertas operaciones como lo ven ellos de una forma más ventajosa. Tenemos, por ejemplo, los signos de incremento y decremento, el más, menos, menos, y el unario. Estos signos, el unario funciona como es una resta, es una negación de un número para hacerlo negativo. Es decir, no hay problema, ya lo conocemos también, o tenemos noción de él. Sin embargo, los signos de más y menos menos no se usan comúnmente en expresiones aritméticas que normalmente encontramos en ciertos problemas. Estos operadores se usan cuando nosotros hacemos uso de ciclos en el caso de contadores, en el caso de contadores acumulado, si podemos decir acumulador. Entonces no vamos a tomar en cuenta por ahora lo que son los incrementos y decrementos. Eso se verá en un tema posterior. Tenemos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una operación: 5 más 3 sobre 3 menos 1. Normalmente en matemáticas, nosotros que resolvemos primero, resolvemos la parte que está arriba, que es la suma, cual tenemos un resultado que 5 más 3 es 8. Todo eso dividido entre 3 menos 1. Hacemos cada operación por separado y la reducimos. Tenemos 8 sobre 2. 8 sobre 2 es entendible para nosotros. Tenemos una fracción.
Bueno, hacemos lo que es ya una simplificación y en general tenemos un 4. Eso normalmente sería así. Sin embargo, en lenguaje computacional, nosotros lo que necesitamos hacer es pasarlo al formato de los operadores que vimos anteriormente. En Java y en C++ y otro lenguaje comercial conocido no se pueden introducir expresiones como las que estamos acostumbrados a ver. Tendremos que convertirlas, por así decirlo, a una notación computacional y quedaría de la siguiente forma. Sí, paréntesis, 5 más 3, diagonal, división, 3 menos 1, agrupación en paréntesis. ¿Por qué en paréntesis? Porque si no ponemos paréntesis, el resultado que nos puede arrojar sería diferente. Aquí tenemos que agrupar qué se tiene que hacer primero, qué prioridades se tiene que almacenar. Y así que primero va a resolver lo que está dentro de los paréntesis, el compilador va a elegir cuál le conviene hacer primero. Si quiere hacer 5 más 3 o 3 menos 1, para el compilador no hay problema, eso no va a alterar el resultado. O si los quiere hacer al mismo tiempo, tiene algún mecanismo que optimice, lo puede hacer. Aquí la idea es de que el resultado final no se va a ver alterado, por lo cual nos va a garantizar que siempre nos va a arrojar un resultado deseado. Tenemos otro ejemplo. En este caso es algo similar, sin embargo agregamos, cambiamos valores, cambiamos el 5 por 11 y el 3 por 6. El resultado de las operaciones nos da 14 sobre 5 y su división no es entera, es una división decimal. En teoría para nosotros sabemos distinguir cuando tenemos una división entera y una decimal. Una división entera sabemos que es entera porque no tiene fracción, no tiene parte decimal. Por ejemplo, 8 entre 2 sabemos que es 4, no es necesario ponerle 4.0. En el caso de 14 entre 5, 14 entre 5 es 2.8, exactamente 2.8. Esta parte sabemos que tiene punto decimal, por lo tanto nosotros lo expresamos de esta forma. Vamos a ver más adelante que la computadora, en el caso de algunos lenguajes de programación, como Java, no comprenden realmente esto. Así que necesitamos especificarle el formato con el que estamos manejando nuestras expresiones aritméticas. Para pasarlo al lenguaje computacional, tenemos que 11 más 3 se va a realizar primero y se tiene que agrupar en paréntesis, seguido de 6 más 1 en paréntesis para que un resultado no sea afectado y al final tengamos 2.8. Vamos a pasar lo que es la práctica para poder comprobar estos resultados. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, lo que vamos a ver son otras expresiones similares con un poco más de complejidad. Tenemos 9 por 7 sobre 4 más 2 entre 3. Resultado final debe ser 15.66 y agregamos más dígitos. Esta es una aproximación. En sí, si nosotros lo resolvemos manualmente o desde una calculadora, tendremos algo similar. Pasando a la notación computacional, se puede decir que agrupamos la multiplicación de 9 por 7, dividimos entre 4 y sumamos lo que es la división de 2 entre 3. El total es 15.66. Lo pongo otra vez entre un signo de interrogación porque la pregunta es, ¿esto es una solución válida? Es decir, la forma en cómo nosotros lo resolvemos está arriba. Nosotros sabemos y si lo comprobamos estaríamos seguros que es algo similar. Si nosotros quisiéramos pasarlo a un lenguaje de programación, ¿realmente ese resultado nos arrojaría el lenguaje o no? Bueno, lo vamos a comprobar al momento de codificar. Tenemos otra operación. 3.2 paréntesis 7 menos 2 más 5.17 entre 7.14 33333. Esto nos da una aproximación de 2.96360. Al pasarlo a formato computacional quedaría de la siguiente forma. 3.2, muy importante, multiplicar cuando encontramos un signo de agrupación de paréntesis izquierdo por paréntesis 7 menos 2, cerramos paréntesis, más 5.17 entre
7.1433333. Esto da una aproximación de 2.96360. En teoría, es el resultado de la expresión convertida a formato computacional nos debería de dar lo mismo que la expresión matemática que está arriba. Debería de ser directamente proporcional. Sin embargo, tenemos la interrogante: ¿qué pasa si nosotros ponemos esta expresión en una sentencia en Java e imprimimos el resultado? ¿Realmente será ese el resultado? Es lo que vamos a comprobar a continuación. Vamos a hacer una demostración sobre cómo podemos hacer nuestras expresiones aritméticas. Es decir, vamos a probarlas en código Java. Posteriormente podremos sacar nuestras propias conclusiones. Como sabemos, tenemos que escribir lo que es nuestra clase, el nombre de nuestra clase. En este caso sería expresión aritmética con sus llaves de apertura y cierre. Nosotros sabemos obviamente que hasta aquí esta plantilla, esta clase debería estar libre de errores si nosotros la compilamos. Sin embargo, nosotros no tenemos nada, no tenemos realmente nada que mostrar, ningún proceso que hacer. Por lo tanto, por el momento vamos a utilizar únicamente lo que es el método principal de Java. Una propuesta es de que el método principal forzosamente tiene que llevar, como ya lo hemos visto, la palabra reservada public, seguida del static, seguida la palabra reservada void. Así tenemos tres palabras claves o reservadas, que es public, static, void, seguido de main. Tendríamos 4 palabras reservadas para el método principal. Entre paréntesis, para indicar que es un método, y dentro del método tenemos un parámetro de tipo cadena, un arreglo de tipo cadena. String, forzosamente debe llevar otra palabra reservada, que es un string. Los corchetes, los comodo corchetes puede ir aquí, en esta parte, como hemos visto anteriormente. Incluso puede ir aquí, y esto funciona como una variable. Es válido poner cualquier nombre que el compilador de Java lo permita. Puede ir una A, R, X, por ejemplo. Yo hay mi obsesión por cierta Java, pero bueno, ustedes pueden ser creativos y acomodarlo como más les parezca. Incluso ustedes pueden poner cualquier otro mensaje. No hay ningún problema, es válido, siempre y cuando se cumpla con esta regla. Continuando. Bueno, cambiar el nombre. Parecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Queremos comprobar si nuestras operaciones realmente funcionan tal y como nosotros las haríamos manualmente o en una calculadora. Primero que nada, usamos system.out.println. Sabemos que esto es para imprimir pantalla, mostrar mensaje. Sin embargo, no vamos a usar comillas, vamos a meter las expresiones tal y como las pusimos en la presentación. Si recordando un poco, tenemos entre paréntesis 5 más 3 entre 3 menos 1. Esa es una expresión. Posteriormente, vamos a escribir una segunda. Esta expresión había cambiado. Será 11 más 3 entre 6 menos 1.
En teoría, esta operación debería dar con parte fraccionaria, es decir, decimales, valores decimales. Debería demostrarnos. Sin embargo, ahorita nosotros vamos a probar a ver si realmente es el resultado que buscamos. Es lo que nosotros haríamos manualmente o con una calculadora. Ahora, ¿qué haremos? Una vez más, volver a compilar. Debería estar libre de errores. ¿El lenguaje permite meter expresiones de esta forma? Sí, sí lo permite. Ahora, queremos ver cómo se comporta esta información. Ahí tenemos un resultado. Nosotros habíamos dicho que esta operación, en sí la operación, el resultado de la operación de hacer este proceso y el resultado sería un 4. Estamos dividiendo lo que es 8 entre 2. Resultado. Tenemos en el numerador, que 5 más 3 es 8 y 3 menos 1 es 2. Y en el denominador tenemos que 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, diríamos que simplificándola tendríamos lo que es 8 sobre 2. Aquí lo estamos viendo, 8 sobre 2. Y esto sería igual a 4. Bueno, realmente el resultado aparentemente es un resultado entero, sin parte decimal. Ok, nosotros lo hacemos así. La información está representada, el dato de forma correcta. El resultado es 4. Sin embargo, en la segunda operación, nosotros ya sabemos que no nos debe dar una parte entera. Sin embargo, el lenguaje lo toma solamente la parte, no toma la parte decimal, toma la parte entera. Entonces de entrada sabemos que es una aproximación, es 2 sobre 2, 11 más 3 son 14 y 6 menos 1, 5. Entonces tenemos 14 entre 5. 14 entre 5. Nosotros sabemos de entrada que no es un 2 entero. Sin embargo, si dividimos 14 entre 5, tenemos un valor, tenemos esta parte entera. Sí, efectivamente, 5 por 2, 10, nos sobran 4. Sin embargo, si queremos hacerla completa, y sabemos que necesitamos un 8 para completar lo que es la división. El lenguaje lo toma como parte, como toma la información como si fuera entera. ¿Por qué? Sencillo, porque estamos manejando puros valores enteros. El lenguaje así funciona. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que nos mostrara la información decimal, tendríamos que indicar para al menos uno de estos valores como decimal, y de esa forma trataría la información con valores decimales. ¿Dónde puede ir el punto? En donde nosotros queramos. No necesariamente tenemos que poner punto 0, 0 o punto 1. Puede ser, por ejemplo, 3 puntos. Puede ir el punto aquí. Podemos poner un punto aquí. Quitar este. En cualquier valor numérico, con un solo valor que tenga un punto, con eso indicamos que nuestra operación debe tener parte decimal. Entonces, vamos a ejecutar. Y estamos libres de errores. Entonces, disculpen, es compilar primero. Vamos a ejecutar, no es compilado, y veremos la diferencia. Ahora sí, podemos observar que efectivamente en la primera parte tenemos el valor esperado, que es 4, y en la segunda parte tenemos el valor esperado, que es 2.8. Sin embargo, aquí indicamos que estamos manejando valores decimales. Por lo tanto, el resultado debe expresarse de forma decimal. Tiene una ventaja
Desventaja, sí, sí tiene ventajas. La ventaja es de que hay procesos que necesitamos manejarlos con pura parte decimal. Posteriormente hablaremos de esos problemas. Y desventajas, sí, desventajas es de que normalmente cuando hacemos operaciones necesitamos nosotros usar lo que es hacer uso de lo que es la parte decimal. Aquí no estamos almacenando en variables, simplemente estamos mostrando cómo funciona, por así decirlo, la calculadora de un lenguaje de programación. Entonces, si ustedes meten estos datos a la calculadora, debería darles algo similar. Vamos a hacer las siguientes, ya sin mucha explicación. Vamos a escribir las siguientes expresiones. Otra de las expresiones que nosotros tenemos, recordando en la presentación, era esta. De entrada sabemos que no nos va a dar un valor esperado, nos va a arrojar una parte entera. Sin embargo, para corregir esto, vamos a poner un punto. Muchos lenguajes lo aceptan. Incluso si manejan el intérprete de Python, sabrán que está permitido. Por último, vamos a manejar, vamos a anotar, escribir la última expresión. Es la expresión queda un poco más compleja. Sin embargo, ya al manejar en esta parte decimal, pues ya no es necesario ponerle un punto a lo demás. Nosotros sabemos que sencillamente se entiende de forma implícita que de acuerdo. Se entiende de forma implícita que nosotros aquí tenemos parte decimal. Es algo que tenemos que entender y comprender un poco. Ahora, ¿qué pasa si lo compilo? Esperemos que nos muestre errores. Perfecto. Otra cosa es a lo mejor muy tedioso compilar a través de la consola. Sin embargo, a la larga uno se va acostumbrando. ¿Por qué? Porque uno no debe tenerle cierto favoritismo por entornos de desarrollo. Cuando uno va empezando, muchos expertos recomiendan que uno lo haga en un editor de texto y no en un entorno de desarrollo integrado, porque cuando nos adivina mucho código, el entorno de desarrollo, el IDE, nos puede generar que tengamos malas prácticas de programación. Entonces, esa es una recomendación. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo como más se les facilite. Hay algunos maestros que dicen, pues, es mejor estamos hablando de eficiencia, estamos en el siglo XXI. Lo ideal es eso, lo ideal es ser eficiente, no es alcanzar una perfección. Bueno, pues cada quien tiene su filosofía, es respetable. Sin embargo, aquí la idea es de que nos salga y comprendamos cómo funciona ciertas partes del código, así cómo funciona cierta metodología. Entonces, es lo de menos. Ahora, vamos viendo. Los resultados, sí, efectivamente son esperados. Si realizamos uno por uno, lo metemos en una calculadora, vemos que efectivamente maneja parte decimal en las operaciones que nosotros queremos. Y ahora, ¿por qué nos maneja muchas partes, en uno más dígitos que en otro? Bueno, normalmente lo toma el compilador como el tipo de dato con mayor precisión decimal, que es el double. El double es el que maneja más cifras decimales. Creo que en aproximación son 15, realmente no recuerdo. Pero si las contamos, vamos a ver una aproximación. Entonces,
Si nosotros indicamos con un punto que estamos manejando decimales, automáticamente hace una conversión ya sea de entero a decimal y se trata la información como decimal por tener una mayor prioridad. Ahorita no estamos poniendo formatos, podemos poner un formato de cuántos decimales queremos o si no lo queremos con decimales, aunque estemos trabajando con decimales y hacer ciertas combinaciones, ciertos juegos. Pero básicamente esto sería lo primordial para comprender las expresiones aritméticas. Si tienen alguna duda, no lo en comentar de parte del equipo de trabajo de CodeTeach. Espero que les haya servido esta explicación. Muchas gracias.